Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema cómo disciplinar a los hijos en bendición. Séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Solo tú eres Dios. Amados, el que confía en su corazón de cómo corregir a sus hijos es necio, mas el que camina en sabiduría por el conocimiento y el entendimiento que nos da Dios de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, será librado de cometer un error que después le va a pesar. Toda palabra de Dios es limpia, nos purifica de culpas. Y no se trata de maltratar a los hijos, de tratarlos mal, de echarlos a perder, ni de levantarles juicio. Acuérdate que el Señor nos ha dicho que no juzguemos para que no seamos juzgados. Un padre que echa a perder la vida de un hijo, pues va a ser juzgado. Menos se trata de condenarlos, porque al condenarlo a lo que muestran en sus conductas, lo que hace es avivar esos malos deseos que hay en sus corazones. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versos 9, 15 y 17. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón. Dice que si el hombre, o sea, el padre que es sabio, o sea, que está escuchando y recibiendo enseñanza de la doctrina de Dios, llegara a contender con la necedad del hijo, o sea, a discutir y a pelear con ese hijo, que de pronto se enoje o que se ría, o lo contrario, que celebre lo que hace el hijo, no tendrá reposo, quiere decir, no tendrá paz. Por su manera en que discutió, peleó o sencillamente porque le sembró el mal de su hijo. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Dios nos manda a que disciplinemos a nuestros hijos, a que los instruyemos y les enseñamos en esa manera en que han cometido un error, para que ellos tengan entendimiento y no lo vuelvan a hacer. Mas el muchacho consentido, o sea, consentido en su mal comportamiento, avergonzará a su madre. Por eso dice, corrige a tu hijo, enséñale, y te dará descanso. No tendrás más adelante preocupaciones por causa de ese hijo, y dará alegría a tu alma. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 23, del verso 12 al 14, 19, 24 y 25. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él.
Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Vuelve y nos dice Dios aquí a través del rey Salomón, refiriéndose al padre, le dice a los padres: aplica tu corazón a la enseñanza, o sea, a la doctrina de Dios, y tus oídos a las palabras de sabiduría, del conocimiento de la vida. No rehuses, o sea, no te niegues a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, si lo disciplinas con autoridad y testimonio de tu vida, porque es difícil que un padre que se comporte mal pueda corregir a un hijo. Tenemos que tener testimonio de la palabra. Con autoridad y testimonio, ese hijo no morirá espiritualmente. Lo castigarás con vara, lo disciplinarás con autoridad y respeto, y librarás su alma del Seol, de la condenación de la muerte espiritual. A lo que el padre le puede decir: oye, hijo mío, y sé sabio, sé prudente, que es la manera de disciplinar a un hijo, y endereza tu corazón al camino, a una buena conducta. Sobre todo pesa el testimonio del padre. Mucho se alegrará el padre de ese hijo cuando sea justo. Y el que engendra sabio, o sea, el que procrea un hijo prudente, se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dar a luz quiere decir dar hijos a Dios en rectitud, hijos justos. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 24. Acuérdate que Dios es luz. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige, mas el que detiene el castigo lo aborrece. Tremendo. Mira, es prácticamente que como un mandamiento. Vuelve y nos dice Dios aquí en boca del rey Salomón que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, desde muy corta edad empieza a enseñarle y a instruirlo en una buena conducta. Mas el que detiene el castigo, o sea, el que detiene la disciplina para ese hijo, lo aborrece. Aborrecer a un hijo quiere decir como abandonarlo a la muerte espiritual. Y si un hijo termina una vida en muerte espiritual, pues va a recibir también la muerte física y la condenación a la destitución del reino de Dios. Escrito está en la carta a los Colosenses capítulo 3, verso 8, del 12 al 14 y el 21. Dejad vosotros todas estas cosas: enojo, ira, palabras deshonestas de vuestra boca, malicia, blasfemia. Vestidos pues como escogidos de Dios, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de entrañable misericordia, de benignidad, santos y amados, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Tremenda enseñanza aquí que nos da Dios en boca del apóstol Pablo. Escucha con atención lo que nos dice. Refiriéndose a nosotros los cristianos, los que vimos la palabra, dice: dejad vosotros todas estas cosas. O sea, dejar es apartarnos de malas obras. Y entre ellas empieza a decirlas aquí, dice enojo, ira, porque es que todo empieza contra los hijos con un enojo. Y después ese enojo se manifiesta en ira, que es por violencia. Entonces esa violencia que arrastra, dice, palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, palabras obscenas,
palabras incorrectas, palabras que hieren. Eso también arrastra malicia, o sea, nos da maldad al orar de esa manera. Blasfemia, palabras que maldicientes, y a la vez pues estamos blasfemando contra el Espíritu Santo que está en nosotros. Vestidos pues, dice el Señor, o sea, cubrámonos con la palabra, hagamos lo que nos ha dicho Dios a través de la palabra, como escogidos de Dios, elegidos de Dios. ¿Cómo debemos de portarnos? Dice, con humildad, sumisos a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios nos aconseja, a lo que Dios nos dirige. Que seamos mansos, seamos bondadosos, que tengamos paciencia, que tengamos la manera a través de la gracia de resistir a los errores de nuestros hijos y no desesperarnos, precisamente para evitar el maltrato. Debemos ser de entrañable misericordia, debemos de tener la gracia de perdonar y más bien a apoyar a nuestros hijos a que superen sus malas conductas. Debemos de ser benignos, o sea, vestidos de piedad, santos a Dios y amados de nuestros hijos. Un comportamiento bueno hacia ellos, lógicamente, por eso nos vamos a ganar su amor y su respeto. Soportándoos unos a otros, o sea, soportando los padres a los hijos y perdonándoos, o sea, disculpando, no inculpando de pecado y más bien justificando, enseñándole justicia a los padres a los hijos. Si alguno tuviera queja, resentimiento contra ese hijo, debemos de buscar la manera de librarlos de culpa y de enseñarles a ser justos. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagamos nosotros con nuestros hijos. Y sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, porque ¿quién será el padre que no ama a su hijo? El amor, que es el vínculo perfecto, es la unidad perfecta en la familia, es la unidad entre padres e hijos. Termina diciendo: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Tratemos a nuestros hijos con respeto, con paciencia, con amor. Estarles diciendo cada rato lo que son es irritarlos. ¿Y esto con qué? Para que no se desalienten, o sea, no se acobarden ante el error. Debemos de enseñarles más bien a cómo es que tienen que hacer las cosas, para que ellos finalmente no queden haciendo lo mismo siempre. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 2, 13, 18 y 19. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura peca. Dolor es para su padre el hijo necio. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Termina el Señor aquí esta enseñanza de hoy diciéndonos que el alma sin la ciencia de Dios, sin el conocimiento y entendimiento, no es buena. Es un alma carnal, en malos deseos. Y aquel que se apresura a tomar alguna decisión, peca en un alma carnal. Dolor es para su padre el hijo necio. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, o sea, disciplínalo, enséñalo, instrúyelo, en la espera de que ocurra el bien que deseamos en sus comportamientos. Mas no se apresure tu alma para destruirlo, o sea, para maltratarlo y condenarlo al pecado. El de grande ira llevará pena, llevará tristeza, angustia por el mal hecho en su hijo. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Como la violencia genera más sufrimiento en la familia, resentimiento en ese hijo, miedo, agresión, que agravan más la situación.
Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.